Ahora sí, Génesis 14, el hombre a semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo Abraham se va transformando capítulo tras capítulo, suceso tras suceso, en un hombre semejante a Dios. Primero, el capítulo nos introduce una situación compleja. Es una guerra, ya surge una guerra. Estos pueblos de Sodoma y Gomorra y los pueblos que estaban alrededor estaban bajo el yugo de un rey más grande, más poderoso. Entonces ellos deciden rebelarse y comienza una guerra. Ahora, cuando Lot se va a este lugar, cuando Lot en el capítulo anterior elige irse a este valle, que era un valle fructífero, un valle seguro, donde no había situaciones políticas difíciles, él va pensando que va a estar en un lugar seguro, pero resulta que no, ¿no? Le salió mal. Entonces comienza una tremenda guerra donde los que inician la rebelión terminan perdiendo esta guerra y huyendo, escapando, y en lo que escapaban también el ejército que los estaba persiguiendo llega hasta los territorios de Lot. Lo toman a Lot como parte de esta ciudad de Sodoma y Gomorra y lo capturan. Imagínense una situación así, ¿no? Ahora estamos viviendo en Bolivia un poco de inestabilidad económica, algunos problemas políticos, pero ¿cómo será vivir una guerra, ¿no? Una guerra donde la violencia y la fuerza es el predominante, ¿no? La ley del más fuerte. Entonces aquí las cosas se imponen, en la guerra se imponen, te guste o no, tomo tus cosas, tomo tus bienes, tomo tu libertad y te vienes conmigo. Y eso fue lo que le pasó a Lot, ¿no? Él vivía muy bien con Abraham, enriqueció bastante. Hemos visto el capítulo anterior que tenía mucha riqueza y ahora era más rico todavía porque se había ido a este valle. Pero de repente, en un momento, en un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos, lo pierde todo hasta su libertad, ¿no? Y está en un terrible peligro, no pudo escapar y fue llevado cautivo. O sea, ¿qué será de él? ¿Cuál será su futuro? Es más o menos lo que él debería haber estar preguntando, ¿no? Seguramente se preguntaba, ¿y ahora qué va a hacer de mí, ¿no? Soy un prisionero después de haber sido un gran hombre, un hombre rico, un hombre con muchas posesiones y fructífero, ahora solamente soy un prisionero. Y esa es la situación, ese es el contexto en el que nos introduce el capítulo 14, un contexto de caos, de desorden, de problemas, de consecuencias terribles ante la decisión que había tomado. Y aquí les voy a hacer una pregunta, hermanos, y espero que todos podamos participar. Salir en tu ayuda. ¿Ha habido alguna vez una ocasión en tu vida, hermano o hermana, en la que has estado en una situación difícil, en una situación caótica, en una situación en la que te sientes en peligro, donde tu estabilidad, ya sea económica, emocional, espiritual, esté en la cuerda floja, esté inestable y haya alguien que haya salido en tu ayuda? ¿Alguna vez te ha ocurrido? ¿Recuerdas alguna situación o experiencia donde haya venido alguien y te haya dicho, yo te voy a ayudar y de esa forma esa ayuda te ha permitido salir adelante o salir de esa situación caótica? ¿Recuerdan algún, hermanos? Sí, pastor. Si nos puedes contar un poco, tal vez, Darling, si es que se puede, ¿no? Eh, bueno, le podría decir que son muchas situaciones de la cual he sentido la mano de Dios a través de personas que me han ayudado, no solamente en el área económica, sino también con apoyo moral, con apoyo emocional, si se puede decir así, o sea, dando
dándote ánimos y diciéndote yo estoy aquí con oraciones. Entonces, em, creo que el ser humano, nosotros los seres humanos, tendemos a muchas veces si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, tendemos a tomar a veces malas decisiones o, o cometer errores normales, ¿no? Que todos cometemos errores. Entonces, de esas situaciones, a veces una amistad, una persona, un amigo, una amiga, alguien te ayuda, me ha ayudado, digamos, ¿no? Y voy a hablar de mi situación económica. Por ejemplo, el año 2020 tuve una enfermedad que estaba dando el COVID y a mí me dio. Entonces, mi situación económica tenía un capital y mi situación económica bajó porque tuve gastos preferentes por la enfermedad y eh, gastos, digo, en medicina, en atención médica, porque no fui internada ni nada de eso, simplemente aquí en mi casa pagaba un médico particular para que venga. Entonces cada vez que venía y tenía que venir 2 veces al día era un gasto. Y yo tenía unos ahorros, lo gasté y luego me quedé sin nada o sea, de mis ahorros, y la mirada solamente la puse en el Señor, eh, pensando, ahora qué voy a hacer, Señor, Dios Padre, qué voy a hacer. Pero, y también estaba pasando momentos críticos familiares en esos momentos. Entonces, me llama alguien de Estados Unidos, que es una amiga, y me brinda su apoyo económico, o sea, me dice, te voy a ayudar en esto. Y nadie le pidió la ayuda, simplemente fue, creo que la mano de Dios nada más que tocó ese corazón para que me pueda brindar apoyo, que hasta hoy día no es mucho, pero cuando ella puede me escribe y me dice, te voy a enviar cierto monto, y creo que justo en el momento exacto, cuando más estoy necesitando, ella me manda y me dice, te envié tanto, digamos, a andar a recoger. Y eso para mí es una bendición y es una ayuda, eh, eh, que que pueda yo, digamos, pagar cuentas o ayudar en mis gastos. Entonces, es, creo, o una ayuda oportuna, ¿no? Pero en la parte Hermana Mary emocional, hermana Darling, ¿y perdón, ajá. cómo le hizo sentir esa ayuda, ¿no? Qué emoción produjo usted o en qué pensamiento produjo en usted el hecho de haber recibido esta ayuda en este momento tan difícil? Es pues indescriptible, ¿no? Saber que, o sea, uno se siente, yo siempre le doy la gloria a Dios en todo y lo primero que hago es agradecer a Dios. Ayer justamente lloraba, pero así de agradecimiento, y le decía al Señor, gracias, Padre, porque usted nunca me deja ni me desampara y siempre está pendiente de cada detalle. Entonces, una sensación de agradecimiento, de uno se siente, ay, no puedo describirlo, pero siento mucha emoción, mucha alegría, mucho gozo en mi corazón. Es el agradecimiento que uno siente, más que por esa persona, porque sé que Dios la usa a esa persona, digamos, pero siento mucho cariño también y agradecimiento por esa persona que me ayuda o que me ha ayudado en momentos críticos, pero más que todo siento agradecimiento hacia el Señor porque sé que es la mano de Él, no hay más que pueda tocar un corazón o pueda brindarte una ayuda en el momento más, más preciso que uno está necesitando, ¿no? Como una llamada telefónica también cuando alguien te dice estoy aquí, o un mensaje cuando alguien te dice ¿cómo estás? Creo que pues son invaluables esas cosas,
y uno se siente muy agradecido. Yo sobre todo con el Señor cada día, ¿no? Y agradecida con Él porque sé que es la mano de Dios, porque al Señor, a Dios no lo vemos, ¿no? Pero sí sabemos que Él está y Él actúa muchas veces o obra a través de personas, utiliza personas, ¿no? No, a nosotros mismos nos puede usar para bendecir a otro. A mí muchas veces Dios me ha puesto en mi corazón también ayudar a otro y yo lo he hecho, entonces, y eso también te da mucha más satisfacción porque la Biblia dice, ¿no? Bienaventurado es dar que recibir, entonces más satisfactorio es poder ayudar también. Muy bien, gracias. Gracias, hermana Darling, por su testimonio y por compartirnos un poco de esas emociones que le ha producido saber que no está sola, ¿no? Que Dios está ahí para salir en la ayuda. Hermanos, ¿alguien más que quiera compartir un corto testimonio de si alguna vez se ha sentido así en un momento difícil y los han ayudado? Ahí está Silvia. Adelante, Silvia. Buenos días, pastor, hermanos. Buen Pues día. sí, voy a tratar de resumirlo. Hace 7 años prácticamente, cuando pasé lo de mi divorcio, fue un tiempo en el que realmente me sentía muy, muy mal. No fue fácil y pues por el hecho mismo de la situación, ¿no? Y estimo por esas circunstancias también. Pues me sentía muy sola, me sentía muy confundida también, pero era como que todo el mundo se alejó de mí, especialmente los hermanos de la iglesia. Y pues justamente a causa de todo eso me enfermé y me puse muy mal. Y resulta que pues en el hospital me dijeron que yo tenía un quiste en la cabeza, entonces ya todo se me juntó. Eh, Quedé con muchas deudas en el banco, con mis 2 hijos y era como que todo un caos. Pero Dios, a pesar de todo eso, ¿no? Utilizó vidas y lo que más me llamó la atención fueron vidas que no lo conocían, o sea, no eran personas de la iglesia, a las cuales Dios utilizó para que puedan en ese momento ser mi auxilio, ¿no? Y ahí yo me di cuenta cuán grande es el amor de Dios, de que a pesar de que nosotros estemos quizás, no lo sé, pasando muchas situaciones, no siempre puede utilizar, ¿no? Las vidas que nosotros esperamos muchas veces que nos ayuden, sino otras vidas también. Entonces, es lo que les puedo decir, ¿no? Y el Señor nunca nos abandona, siempre, siempre utiliza vidas que por el hecho mismo de que nos ama, ¿no? Y su palabra dice que con amor eterno nos ama. Entonces, eh, ahí pude ver su mano también utilizando otras vidas. Eso es un Gracias. breve que les puedo contar. Qué lindo, gracias. Gracias, hermana Silvia. Y me gustaría escuchar más, me gustaría escucharlos a todos y poder tener esta reunión así, compartiendo estos momentos donde Dios nos ha demostrado que Él está cerca de nosotros. Estoy seguro que todos tienen mucho para contar, pero el tiempo se nos va a ir. Entonces necesito avanzar en el tema y muchas gracias por haberlo compartido. La idea es que podamos recordar esas veces que hemos estado en una situación de caos o de inestabilidad, de luchas, de dificultad, y como siempre alguien ha salido en nuestra ayuda, ¿no? Desde que éramos pequeños, nuestros padres o la persona que estaba apoderada de nosotros, siempre, ¿no? Saliendo en la ayuda. A ver qué necesitas, no sé, materiales escolares, ya aquí hay materiales escolares. De esas formas, Dios nos ha mostrado que siempre ha habido alguien que nos ha ayudado en esta vida. Y eso vamos a ver en el carácter de Abraham, ¿no? Cómo la fe que él tenía empezó a desarrollar este carácter. ¿Por qué?
porque Abraham sale en rescate. Abraham estaba en la decisión que tuvo Lot. Lot se fue, Abraham se fue tranquilo al otro lado y no tuvo problemas Abraham. A él no le incumbía estar en esta situación, pero de todos modos está. No dice, no, él sale en rescate de Lot. ¿Y, y de quién creen que aprendió esto? ¿No? ¿De quién aprendió él a que tiene que salir en rescate del otro? Porque él es un hombre de paz. ¿Vieron cómo resolvió el problema con Lot? Dijo, no vamos a pelear, no, 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 tú elige lo que tú quieras, con tal de no estar peleando. Pero aquí sale como un hombre guerrero, como un militar, como un general de un ejército, sale a pelear, sale a la guerra para proteger y rescatar a Lot. ¿De quién creen que habrá aprendido? Pues de Dios. Porque Dios, aun cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, aun cuando Caín después, aun cuando Canaán, aun cuando cada uno caía, Dios siempre salía al rescate, como lo ha hecho con Abraham y ha salido y le ha dicho en rescate a la humanidad, ¿no? De decir, a ver, no, no todo está perdido, sí, el pecado está aquí, la muerte ha entrado, sí, pero no todo está perdido, vamos a redimir esto y Dios tiene ese carácter, Dios es así, Dios es alguien que siempre sale al rescate, que no se quede indiferente ante la necesidad de sus hijos ni de su creación, ¿no? Porque Él quiere restaurar su creación. Entonces, eh, eso va aprendiendo Abraham y eso imita y sale y va y en rescate de Lot. Y vamos a ver que hay muchos frutos hasta el momento de hoy. Vimos a un Abraham que primero confió, luego cayó. ¿Se acuerdan que tuvo mucho miedo cuando fue a Egipto y tuvo que mentir y algunas artimañas ahí para que no pase nada, pero al final salió todo mal y lo terminaron botando de Egipto? El faraón lo terminó botando. ¿Por qué? Porque había mentido respecto a su esposa y esto. Pero ahora vamos a ver que uno de los frutos de esta fe que ha tenido Abraham es la valentía. Se ha vuelto un hombre valiente. Ya no tiene miedo. Va a ir a guerrear, va a ir a pelear, va a ir a exponer su vida para rescatar a Lot, que es lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Jesús vino y expuso su vida. De hecho, él murió para poder rescatar a los que se habían perdido. Entonces vemos cómo el carácter de Dios se va reflejando en la vida de Abraham gracias a esta fe. Y es que se va desarrollando, la fe va desarrollando el carácter. Poco a poco va desarrollando. ¿Qué más vemos? Vemos en el texto que Abraham se ha vuelto un hombre influyente en su entorno, ha generado aliados. El texto nos dice que tiene tres aliados importantes, con él ya son cuatro, entonces los cuatro se unen y van en el rescate de Abraham. Entonces, a diferencia de Lot, que no generó ninguna influencia, el Lot solo quería su riqueza y punto. Y ni eso tuvo, ¿no? En cambio, Abraham ya era alguien influyente, tenía aliados, era alguien rico, ¿no? Tenía muchos recursos porque dice que había muchos que habían nacido en su casa y esos 318, 320 hombres que eran soldados, dice, ¿no? No eran solamente criados, eran soldados, o sea, él tenía un ejército. Abraham tenía un ejército, tenía sus guardaespaldas que lo cuidaban, entonces sale con estos, con sus aliados, con su ejército, lo cual nos demuestra que no solamente era un hombre muy rico en posiciones, sino que también era un hombre poderoso, ¿no? Era un hombre que tenía la capacidad de proteger a los suyos y que tenía un ejército, lo cual le daba poder. Era un jefe militar y también era un hombre de mucha reputación, porque cuando el que escapa de la guerra busca a quién, a Abraham el hebreo. Eso significa, esa forma de expresión en el texto bíblico significa que era alguien conocido, Abraham. Abraham el hebreo. Ah, sí, ¿lo conoces a Abraham el hebreo? Sí, lo conozco, es allá, es un hombre que tiene muchos recursos, tiene un ejército, tiene aliados, es influyente. O sea, la vida de Abraham cada vez fue creciendo, creciendo en los frutos del Espíritu y en su liderazgo. Y vamos a ver que él también lo refleja en la adoración, ¿no? Porque
Va Abraham, rescata a Lot y lo primero que va a hacer es entregar un diezmo. ¿Por qué? Porque él reconoce a este Melquisedec. Interesante que Melquisedec, el rey de Salem, era también un hombre conocido en su época, conocido porque era, dice, un sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí tenemos la primera vez que se habla de una figura de alguien que fuera de la familia de Abraham conoce a Dios, conoce y es sacerdote, ¿no? Estamos hablando, por decirlo así, para entenderlo en nuestros términos, de un gentil, uno que no viene de la descendencia de Abraham, que conoce a Dios y que es sacerdote de Dios, y Abraham lo conoce, y cuando se encuentra con él, él reconoce que la victoria que ha tenido es gracias a Dios, entonces entrega todo o su 10% de todo lo que ha obtenido. Y también por otro lado vemos el rechazo, ¿no? El rey de Gomorra o de Sodoma, de uno de esos dos, le dice, bueno, dame mi gente, pero quédate con el dinero. Y él dice, no, 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 no. Yo no quiero nada de ti porque la gloria es de Dios. Este diezmo es para mi Señor, el Altísimo, y de ti no quiero nada porque no quiero que se diga que tú me has enriquecido. La gloria solamente se la va a llevar Dios. Ahí vemos este carácter de Abraham, cómo no le interesa el obtener riquezas. Realmente su mente no estaba en las riquezas, pero mientras menos pensaba en eso, más tenía. Claro, porque era parte de la promesa específica que Dios le había dado, ¿no? Tenía que tener mucha riqueza porque la promesa era que él iba a tener una gran descendencia y para eso se necesita muchos recursos. Entonces Dios le daba cada vez más recursos y Abraham decía, no, no quiero otros recursos, no quiero de nadie. Mi proveedor es Dios. Mi proveedor excelente es Dios y hasta el momento lo ha demostrado. Pasé una gran hambruna, pero salí más rico que antes. Acabo de pasar una guerra y salí victorioso y con más riquezas todavía. Entonces, Dios es mi protector, Dios es mi proveedor, Él es el quien sale en mi ayuda y por lo tanto yo puedo salir en ayuda de otros. Y finalmente vamos a ver las señales de la promesa. ¿Cuáles son las señales? Hay pistas ahí que nos va dejando cómo la promesa se va cumpliendo gradualmente, hermanos. Dios le hizo una promesa a Abraham que se va cumpliendo paso a paso, no se cumple todo de golpe, sino poco a poco se van dando algunas pistas, algunas señales de lo que Dios tiene para la vida de Abraham. Primero vamos a ver que le dio mucha riqueza, que era necesario, ¿no? Como les había dicho, ya vamos 3 estudios explicando por qué era necesario que él tenga riquezas y tierras. Y ya las tenía. Punto uno, check, ya. Luego vemos que es un hombre bendecido. ¿Por qué es un hombre bendecido? Porque fue con 300 hombres a luchar contra un ejército y ganó. Ganó, ¿cómo puede ser si otros 5 reyes trataron de ganar y perdieron? Pero no, Abraham fue y ganó. Ganó, rescató a Lot y Dios es un hombre bendecido. Y después Melquisedec lo bendice nuevamente. Y no es solamente es un hombre bendecido, como la promesa decía, le dijo, serás bendición, eres bendito Abraham y serás de bendición para los demás. Es también Abraham un hombre de bendición. Otro check. ¿Por qué? Porque Lot fue bendecido por medio de él. Lot estaba en muchos problemas, estaba en un gran conflicto, pero sale y es bendecido. ¿Por qué? Gracias a Abraham. Entonces Abraham es de bendición para los que están a su alrededor. Y ahora también es alguien famoso, es influyente, tiene sus aliados, tiene su ejército. El mismo rey de Sodoma lo reconoce y le dice, ok, tú quédate con las riquezas, ha ganado reputación como un gran guerrero. Y vemos que Lot no. Lot tomó la decisión de irse por el mejor valle y no ha ganado nada, no ha ganado riqueza, no es de bendición, no es famoso, no ha ganado reputación ni siquiera en la tierra donde fue, nada, simplemente va perdiendo cada vez más, pierde, y spoiler, hermanos, spoiler para más adelante, Lot, después de haber sido rescatado, decide volver a Sodoma y Gomorra. Entonces,
Es terrible, ¿no? Como cuando no hay sabiduría, no hay guía, no hay visión, pero Abraham tenía la visión clara y la fe puesta en Dios. Y a medida que va avanzando en la vida, se va viendo este proceso por el que todos los cristianos estamos atravesando, este proceso de santificación, como los frutos del Espíritu, a medida que tenemos fe, tomamos decisiones de fe, se van desarrollando en nosotros, la promesa se va cumpliendo en nosotros poco a poco. Todavía Abraham no tiene un hijo, ese va a ser el cherry de la torta, pero Dios ya va mostrando cómo poco a poco se va cumpliendo lo que Él ha prometido. Y poco a poco también Abraham va desarrollando ese carácter de líder, ¿no? De líder, pero a semejanza de Dios, que es un líder que no es indiferente a la necesidad de sus hermanos. Hoy día empezábamos el estudio. Hermanos, vamos a orar por uno de nuestros hermanos que necesita ayuda. Entonces, ¿quiénes salen en rescate? ¿Quiénes salen en ayuda? ¿Quiénes toman la iniciativa? Bueno, si lo hemos hecho y hemos orado todos aquí, aún unos en silencio, otros en voz alta, igual en nuestras vidas, en las áreas que estamos, que conocemos amigos que necesitan ayuda, que conocemos hermanos que necesitan ayuda y salimos, no somos indiferentes, estamos reflejando el carácter de Dios. Porque Dios es así. Dios sale en rescate y Dios va de esa forma transformando nuestro carácter. ¿Por qué? Abraham salió en rescate, pudo no haber salido, pudo no haber salido. Y si no salía, él se quedaba tranquilo. No es mi problema, pues él lo tomó su decisión, lo tenía su riqueza, tuvo su oportunidad. Ahora él que se las arregle porque yo aquí estoy bien, estoy cómodo, tengo mis amigos, tengo mi dinero, estoy tranquilo. Pero no, él fue y porque tiene ese carácter de Dios, se salió de su zona de confort, expuso su cuerpo, su vida, su seguridad para rescatarlo y de eso obtuvo más frutos espirituales, incluso, hermanos, frutos espirituales, frutos como por ejemplo habíamos dicho la valentía, ¿no? Antes era cobarde Abraham, ahora se está transformando en un hombre valiente, en un hombre luchador, en un hombre guerrero. Bien, entonces, así rapidito lo he dicho, hermanos, porque el tiempo nos ha ganado, hemos empezado un poquito tarde, les ruego que nos conectemos más temprano. Así no tengo que correr y podemos también escuchar más testimonios. Bien, entonces, lección de liderazgo del día de hoy, hermanos. ¿Cuál es la lección de liderazgo? Cómo Abraham, como un buen líder, sale en rescate de aquel que está en necesidad. Un buen líder es aquel que sale en rescate, que no es indiferente a aquel que está en necesidad. Si Abraham recibió eso primero y después lo pudo dar. No solamente eh, Dios salió en rescate de la humanidad por medio de Abraham y Abraham aprendió eso y sale en rescate ahora de su hermano, sino que también fue agradecido con eso porque cuando se encontró con Melquisedec dijo, todo lo que tengo es gracias a Dios. Por lo tanto, es la primera vez que se ve en la Biblia la figura del diezmo, que hasta ahora, hermanos, es bíblica, hasta el día de hoy es algo bueno, la gratitud a Dios, ¿no? Y claro, Abraham no da porque debe, no da porque siente que, yo tengo que dar, no, sino porque él está agradecido porque Dios me ha dado todo esto y está cumpliendo su promesa en mí. Entonces, la primera enseñanza es esa, ¿no? Un buen líder sale en rescate, no es indiferente, no se queda en su zona de confort y ve que los demás se las arreglen, sino él hace algo al respecto, ya sea en nuestros tiempos desde orar, ¿no? Tal vez no podemos hacer nada más en algunos casos, ¿no? Como hacer algo específico. Bueno, voy a ayudarte de esta forma, ¿no? Darling nos contaba, me ayudaron económicamente. Silvia nos contaba, también vinieron personas que ni siquiera conocen a Dios y me ayudaron, estuvieron conmigo. Nuestros papás
o las personas que nos han criado son el reflejo de Dios en nuestras vidas, como estas personas que por ser nuestros padres siempre o estar apoderados de nosotros, siempre han estado, ¿no? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? O un amigo, ¿no? Entonces hemos recibido eso. Ya han salido varias veces en nuestro rescate. Ahora también nos corresponde ser de bendición a otros. Hemos sido bendecidos, ahora podemos ser de bendición a otras personas. Esa es la primera. Segundo, un líder es alguien agradecido que glorifica a Dios. Todo lo que tengo, lo que he recibido, es gracias a Dios. Por lo tanto, te agradezco, Dios, ¿no? Y te entrego a ti la gloria. No quiero recibir de otro rey, dice Abraham. No, 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 tú quédate con tu dinero. No, no vaya a ser que se diga que tú me has enriquecido. No, no. Toma tu dinero porque todo lo que tengo proviene de Dios. Mi interés no está en los recursos económicos, mi Dios no es el dinero. Habíamos leído la anterior vez, el hermano Juan nos leyó cómo decía que por el amor al dinero muchos se han desviado del camino. ¿Qué pasó con Lot? Se desvió del camino y terminó viviendo situaciones muy difíciles, aún así Dios no abandonó. Entonces, la segunda característica que aprendemos de un líder es que es alguien agradecido con Dios. Siempre agradece a Dios por lo que Dios le da, por cómo Él está transformando el carácter nuestro, ¿no? Si podemos ver de aquí a unos 5 años atrás, un año atrás, nuestro carácter habrá cambiado. Habrán pequeñas señales de cómo nuestro carácter ha ido cambiando poco a poco. Tal vez hay luchas que no hemos logrado todavía vencer, pero sí somos más fuertes en esa área no como antes, y en otras áreas también. Entonces, un líder de Dios, un líder de liderazgo bíblico es alguien que está siendo constantemente transformado, que se expone, que toma decisiones de fe, que tiene una visión clara en lo que Dios le ha dado y por lo tanto va siendo transformado gradualmente. Bien, bueno, entonces nos quedamos con esas tres lecciones, hermanos. Primero, hermanos. Es un líder que sale al rescate. Un líder es alguien bendecido y de bendición para los demás. Segundo, es agradecido con Dios y lo glorifica por todo lo que ha recibido. Y tercero, es alguien que está viviendo un proceso. Es un proceso, no es de golpe, los frutos no vienen de golpe. Si ponemos una semilla hoy en la tierra, no va a aparecer en 2 horas un fruto enorme, vamos a decir, sí, no, es un proceso y el líder bíblico, el líder cristiano, el líder de Dios es alguien que está viviendo el proceso de qué? De parecerse cada vez más a Dios, de ser a su semejanza cada vez más. Bien, ok hermanos, entonces ahora sí, tal vez unos minutos podemos extendernos para escuchar. ¿Qué comentarios tienen de este capítulo? ¿Qué dudas les han surgido o qué opiniones pueden dar respecto a lo que acabamos de aprender? Los escucho, hermanos. Pastor, ¿me permite? Claro que sí. Adelante, hermano. Eh, yo veo, ¿no ves? Que Lot tomó malas decisiones al irse a un lugar que, bueno, aquí por lo que yo puedo observar, Abraham era un hombre de Dios, pero Lot tal vez no era un hombre entregado, ¿no? A Dios. Entonces, por eso sus decisiones tal vez tenían visión en su corazón, no sé. Entonces, el- yo veo que esas malas decisiones que tomó lo llevaron a que pueda estar en peligro, ¿no? Es su vida, su familia, etcétera. Pero Abraham lo ayuda, lo liberta. Y creo que es una ocasión, eh, a veces las malas situaciones también son buenas ocasiones para que Dios se glorifique. En este caso fue a través de Abraham que Dios se glorificó, ¿no? Glorificó porque pudo Abraham rescatar y vencer a ese ejército del rey, no me recuerdo, es un nombre raro, el rey, ¿cómo se llama?
El Kedor, rey Kedor, Kedorlaomer. Kedorlaomer. Kedorlaomer, así es. Entonces, como usted bien dice, Abraham fue un hombre bendecido, un hombre que atrajo bendición sobre su alrededor. Es decir, yo lo voy a llevar a la realidad, o sea, a lo que nosotros, a la actualidad de nosotros. Si nosotros somos como Abraham, ¿no? Un hombre obediente, un hombre de fe, podemos ser influyentes en nuestro entorno, a nuestras familias, tal vez que no conocen de Dios, que van a tomar malas decisiones. Y no con esto estoy diciendo que nosotros tal vez no tomemos malas decisiones, pero nosotros estamos bajo la dirección del Señor, entonces va a ser menos probabilidades que tomemos, que caigamos en errores y tengamos malas decisiones. Sin embargo, el que no, el que no tiene la guía de Dios en su vida camina como a tientas y a ciegas, ¿no? Entonces, mayormente van a tener, hay gente que a veces nos busca y nos dice, no, estoy pasando tales problemas y uno piensa, yo estoy pasando también dificultades, pero hay gente que realmente necesita una mano y una ayuda. Entonces, y en nuestro entorno familiar nosotros somos esa luz y la sal, somos luz y sal porque va a haber personas que no, que vamos a influir en ellos y tal vez van a haber personas, a hermanos. Por ejemplo, yo hace varios años me puse una meta, o sea, un desafío de poder orar por mis tíos, hermanos de mi mamá, sobre todo porque fue el entorno en donde yo me he pasado mi niñez o sea, no he conocido muchos, o sea, viven lejos por parte de mi padre. Sin embargo, los tíos por parte de mi madre fueron mi entorno familiar más cercano. Y yo vi, o sea, que varios de mis tíos fallecieron eh, eh, y no tenían al Señor en su corazón. Ellos, o sea, practicaban idolatría, practicaban muchas cosas que no agradan a Dios. Y entonces eh, me hice como una promesa a mí misma de orar por mis tíos y le pedí al Señor que ninguno de mis tíos otros se pierdan, de de los que están vivos todavía y que tienen todavía esperanza de poder la salvación de su alma. Entonces estoy orando por ellos. Y eso, podemos ser influyentes para nuestra familia, para nosotros. Si hay un convertido, alguien en la casa, una persona que le cree a Dios, una persona de fe, de obediencia, como Abraham, va a influir alrededor, por más que sea en una familia, qué sé yo, la familia, un decir, López, digamos, es la única persona que está en los caminos de Dios. Esa persona va a ser de mucha influencia para sus hermanos, tíos, sobrinos, padre, madre, si es que no están sus padres en el camino del Señor. Y yo voy a volver a recordar ahorita, me recuerdo de mi juventud, cuando estaba bien jovencita, que yo empecé a ir a la iglesia y tenía mucha oposición de mi mamá y mi papá, más que todo mi mamá. Entonces no me dejaba y yo me tenía que escapar para ir. He contado ya antes eso. Entonces, pero eh, hoy por hoy mi mamá y mis hermanos no todos están en la iglesia. Y eso, yo también tuve que orar por ellos, ¿no? Orar por mi mamá, orar por mi papá. Y a los pocos años ellos llegaron a los pies del Señor para la gloria de Dios, no para gloria mía en absoluto, sino simplemente la gloria del Señor y los planes que Él tenía con mi familia. Primero me convierto yo y ya a través de mí también y de mis oraciones llega mi mamá, llega mi papá y mi hermana. Entonces, creo que somos de bendición para otros, ¿no? Cuando llegamos, cuando conocemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando tenemos fe en Dios.
y podemos ser influyentes en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Aún así estemos rodeados de personas que no, y nos van a necesitar en algún momento, porque en algún momento sí nos piden oraciones. A veces nosotros pensamos, cuando nos ven como cristianos, nos ven como aburridos o no sé qué, porque no participamos en las cosas del mundo. Por ejemplo, a mí me decían mis vecinas, recién hacían carnaval, ¿y por qué son aburridos, digamos? Ahí 3 días en su casa encerrados y no salen a carnavalear, porque aquí cerquita estaba fiestas y carnavales y todo eso, y nosotros estábamos en casa. Entonces, pero después es una de esas mismas vecinas viene y nos pide oración, digamos. Entonces, a veces ellos nos pueden ver como, ay, no, ser cristiano, no, pero sí ellos van a necesitar en un momento de nuestras oraciones, van a necesitar, nos van a pedir ayuda, ¿qué hago en tal caso? Tengo tal problema, y nosotros pues como hijos de Dios vamos a darle esa mano, si es en oración, si es en apoyo o alguna consejería o un consejo que tampoco no es que seamos, digamos, los consejeros así, pero sí con el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da, sí podemos tener palabra para otros. Eso, pastor. Bien, bien, gracias, Darling. Muchas gracias. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien más que quiera compartir alguna opinión o alguna duda? ¿Qué les provoca, por ejemplo, que Abraham haya salido en ayuda de Lot, aun cuando Lot no se lo merecía, ¿no? Lot tomó malas decisiones, bueno, que él se lo merece, que se las arregle, es su problema. Aún así, Abraham sale en su ayuda. ¿Qué les provoca eso? A mí me hace ver mi humanidad y me hace pensar cuán desprendido era Abraham de las cosas y de las mismas situaciones, porque movilizar a toda la gente para ir a rescatar a alguien que tal vez, no sé, incluso fue malagradecido contigo, eh, me hace reflexionar de cuánto Abraham tenía claro el servir de una manera correcta a Dios, ya sea sirviendo a su hermano, eh, ofrendando, estando ahí para hacer lo que Dios quería. Y bueno, eso es lo que pasa cuando el relato, se escuchaba lo que Melquisedec le servía el vino y era como dándole honra también, ¿no? Por cómo es Abraham. Entonces me hace pensar muchas veces de que en mi vida cuánto estoy valorando a las otras personas por encima de mi comodidad, por encima de mis posibilidades, creyendo aún lo mejor del otro, cualquiera sea lo que haya hecho, cualquier cosa sea lo que haya hecho. Gracias, gracias, Carlita. La clave aquí es entender cómo el carácter de Dios se va reflejando en la vida de Abraham. Abraham está transmitiendo eso, ¿no? Cuando en Pedro nos habla, en Primera de Pedro, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está diciendo, nosotros también, la iglesia, los hijos de Dios, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios. Y al reflejar el carácter de Dios, glorificamos a Dios. Porque la gente que conoce a Dios por medio de nosotros, por medio de nuestras acciones, eso primero glorifica a Dios. Y al conocer a Dios, dice, Dios es así. Oh, Dios es misericordioso. Dios sale en rescate. No merecía que me ayuden, pero has venido y me has ayudado. Dios es así. Sí, Dios es así. Quiero conocer más de tu Dios. No quiero saber más y ahí viene la gente que cree en Dios y por lo tanto obtiene la vida eterna, ¿no? Entonces, de eso se trata. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a tener un liderazgo que realmente impacte en la sociedad. No es un liderazgo pasivo,
es un liderazgo influyente y es un liderazgo que se parece al carácter de Dios. Nosotros no merecíamos ser rescatados, pero Dios vino y nos rescató. Lot no merecía ser rescatado, pero Abraham fue y lo rescató. ¿De quién aprendió eso Abraham? ¿Quién le enseñó eso? Dios le enseñó eso. Por lo tanto, él pudo hacerlo. De igual forma nosotros. ¿Qué hemos aprendido de Dios hoy día? ¿Qué estamos aprendiendo en este curso a lo largo de nuestro caminar cristiano? ¿Qué hemos aprendido de Dios? Todo lo que aprendemos es para poder reflejar su carácter y glorificarlo. Mi devocional de hoy día, voy a escuchar. Ya he aprendido esto de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué aprendo de Dios? ¿Qué me sirve? Para crecer, para tener mayor entendimiento, ya. Pero en el fondo, en realidad es para glorificar a Dios, para dar a conocer a Dios por medio de lo que Él está haciendo en mi vida, ¿no? Y de esa forma reflejarlo y que otros conozcan. Y por lo tanto, esas personas también se acerquen a Dios, queden cautivadas por el carácter de Dios que se refleja en nuestras vidas. Bien, entonces hoy tenemos un desafío, salir en rescate. El liderazgo es alguien que sale en rescate, no es indiferente, no es pasivo, es alguien que va y sale en rescate de aquel que lo necesita, aun cuando éste no lo merezca. Bien. Bueno, hermanos, gracias por su paciencia. Nos hemos extendido 15 minutos, pero han sido 15 minutos muy valiosos, muy sabrosos. Una joya hemos tenido, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga. Nos vemos el día lunes. Eh, Bendiciones. Bendecidos, hermanos. Hasta el lunes. Hermano. Hasta luego.